las 10:30 era madrugar antes de todo esto. O sea, para mí era una locura levantarme antes de las 10:30. Decía, ¿a dónde vas? Y disfrutaba levantándome a las 7 de la mañana. Qué bueno. O sea, fue un cambio increíble. Y, y pues poco a poco fui a mejor. Pasó el tiempo que me marcaron de medicación, pero me dijeron que alargábamos. Y ahí te dio... Y sí, ahí fue como... Joder, fue un palo, porque tú dices, ya llego a la meta, ya lo ves ahí y de repente te dicen, no, espera un poco más. Llevas 3 años, pero espera un poco más, un poquito solo. Y era como, joder, se me resiste. Ya. Pero bueno, me dijeron que realmente era por precaución, porque es mejor alargar el tener la medicación y asegurarnos de que yo estaba del No todo eches para bien para atrás, dejarlo, ¿no? que dejarlo y de repente tener que retomarlo. Sí, sí, sí. Y pues dije, bueno, vale, lo veo aceptable. Entonces, pues bueno, pasó todo el verano, este último, y pues ya empezamos con el proceso de ir dejándolo poco a poco, reduciendo dosis, luego un día sí, un día no y demás. Y ahí te ibas sintiendo mejor, tanto en el sí, proceso como por estar dejando la dosis, ¿no? sí, sí, sí. Cristina, has dicho que has tenido ataques en general. Cuéntame, ¿qué pensabas cuando tenías ese ataque? ¿Qué pasaba por tu cabeza? ¿Qué síntomas tenías? Cuéntame un poco el ataque. Pues en cuanto a síntomas, pues tenía muchas taquicardias, sensación de ahogo, mucho sofoco, pues mareos también, me temblaba todo el cuerpo, me temblaban las manos, no podía hacer nada y me angustiaba viéndome porque yo me miraba las manos y las veía así Temblando. y decía, o sea, párate, ¿qué haces? ¿Por qué estás así? ¿Por qué no puedes parar? ¿Qué haces? Yo me angustiaba un montón. A mí me ha costado, hasta este último año, yo no he sido capaz de gestionar una crisis de ansiedad. Yo lo que hacía era llamar a un amigo y hablar con él. Y le decía, estoy así, me ahogo, háblame, dime algo, no sé. Claro, me decían lo que podían. Y, Y te entraban ganas de llorar, de gritar, de sí, sí, lloraba muchísimo. Gritar no, porque siempre lo hacía, o sea, siempre que veía que me iba a dar un ataque yo me encerraba en mi cuarto. O sea, yo no quería que se enterasen mis padres, que me Notabas que viese estaba nadie, pasando... que... Entonces yo me encerraba y me lo guardaba para mí, llamaba a quien fuese y ya está, pero... ¿Qué pasaba por tu cabeza? ¿Qué pensamientos tenías cuando cuando iba a empezar? ¿Qué provocaba eso? Y cuando estabas en el momento... Pues cuando ya empezaba a notar que iba a pasar, estaba pensando, "Uf, se viene, se viene, se viene, a ver cómo es esta vez, a ver qué pasa, a ver si lo puedes controlar, a ver cuánto rato dura, a ver cuándo se acaba, cómo lo acabas, si se acaba solo, si consigues por fin hacer algo para terminarlo". Entonces empezaba a obsesionarme un montón, empezaba a darle muchas vueltas y al final de alguna manera el darle tantas vueltas como que lo potenciaba mucho también. Además, Entonces, pues solo pensaba en eso, ¿cuánto tiempo duraba todo esto? pues podía estar 1 hora. 1 hora con esto. Sí, generalmente solía ser 1 hora. ¿Y normalmente era en casa? Porque dices que te ibas a tu cuarto. ¿O también Sí. te pasaba cuando estás por la calle o en No, el colegio? no, ataques como tal me daban en casa. Luego ya estando por la calle, pues podía notarme sensación de ansiedad y tal, pero no llegaba a explotar. Era como, pues eso, la sensación de que te estás acelerando, de que te estás poniendo nervioso, de que no lo vas a saber gestionar, pero no llegaba a explotar como tal. Pero porque es como que al ver que alguien más me iba a ver en esa situación, hacía mucha fuerza para adentro y decía, no, no es el momento, aguántate. Pero luego, sin embargo, en casa no era capaz de gestionarlo. O sea, ¿Y luego cuando te aguantabas luego era peor en casa? ¿Al haberte aguantado o no? Simplemente se había pasado esa parte.
No sé, yo creo que no cambiaba mucho, No pero cambiaba. tampoco es algo que me haya parado a analizar nunca, o sea que Ya. puede ser perfectamente que fuese peor. Sí. Tú sabes que después de la pandemia, o sea, en el 2022, ha subido muchísimo el estrés. Fíjate, laboral es alrededor del 60%, ¿no? Sí. Y no laboral, pues no está muy bien identificado en algunos estudios. Incluso la ansiedad ha subido y la depresión. Se está hablando en algunas cifras de hasta el 40% de las personas están teniendo depresión, e incluso que hasta el 90% han reconocido que en algún momento de estos 2 últimos años lo han pasado mal o muy mal. Sí. Y la juventud también, ¿no? ¿Tú cómo ves la juventud y qué estás pensando de lo que está pasando con la juventud ahora? A ver, se habla mucho de generación de cristal. Nos señalan mucho con el dedo que somos una generación súper sensible. Pues lo típico que dice el abuelo de una guerra tendrías que haber pasado tú. Sí. Yo no creo que sea tanto que somos muy pieles finas, muy delicados. Yo creo más bien que simplemente se está dando mucha más visibilidad a las enfermedades mentales. Entonces, la gente las conoce más y pues igual se empiezan a dar cuenta más fácilmente de que igual hay un problema que igual hace años pues no habrían relacionado con esto. Entonces yo simplemente creo que el hecho de que haya visibilidad hace que aumenten los casos, pero porque la gente conoce lo que pasa, lo identifica y pues lo gestiona. Claro. Después de estos 4 años que has estado entre angustia y depresión, ya sabes muchísimas cosas. ¿Qué dirías a jóvenes que están en este momento empezando con ciertas sensaciones, esos síntomas, ¿no?, de la angustia? ¿Qué les dirías ahora a todos, incluso a los que están ya metidos en angustia y depresión? ¿Se te ocurre algo que decirles? Yo les diría que paren, que dejen todo lo que están haciendo, que se sienten y analicen situación y digan qué estoy haciendo con mi vida, qué es lo que está mal, qué es lo que está bien, tirar por donde está bien, hablar, expresarse, sobre todo expresarse con familia, con amigos, con un profesional, da igual, pero expresar lo que sientes, soltar y intentar pues encarrilar un poco a una vida saludable. Es que es súper importante una vida sana, una vida rutina, ¿no?, que te haga bien, una rutina un poco marcada. Igual no tiene por qué ser exigente tampoco, pero una rutina es la clave para poder relajar mucho eso. Obviamente no es la solución definitiva, pero viene muy bien. Pero eso les dirías. Eso a los jóvenes. Sí. Instituciones, colegios, ¿tienes algo que decirles?